oculta, bajo esa lona, se encuentra la moto que me va a acompañar, que nos va a acompañar en los próximos años por Centroamérica y especialmente por Sudamérica. Nunca pensé de verdad que un cambio de moto generaría tantísimo interés, tanta intriga, tantas especulaciones, apuestas, comentarios y mucho menos tantísimos memes. De todos ellos, uno ha acertado. No os voy a hacer esperar más. Sé que estáis esperando ansiosos ver qué hay debajo de esa lona, así que os presento a mi nueva moto. 3, 2, 1, ya. Es broma. Dentro cabecera. Ah, no, que no hay cabecera. Ahora ya en serio, de verdad muchas gracias a todos por el interés que se ha generado estos días alrededor de este cambio de moto. Ha sido espectacular y bueno, para mí me siento muy orgulloso que después de tantos años, ya 14, haya tantísima gente que se sienta parte de un poco del viaje y que este cambio de moto un poco sea el cambio de moto de todos, ¿no? Así que muchísimas gracias. También os digo una cosa, y es detrás de esa moto, o sea la moto que sea, la que está detrás de esa lona, lo importante siempre va a ser el viaje, es decir, los caminos, la gente, los lugares, todo eso. Y al final cualquier moto, como ya hemos visto en todos estos años, te vale para dar la vuelta al mundo o para hacer un viaje largo. Otra cosa bien diferente, y esto también hemos hablado muchas veces, es que depende de la moto que uses, pues te permite ir por una serie de caminos, pasarlo peor o mejor por determinados terrenos y tener más confort en otros, ¿no? Lo que más bola le doy en la edición y en la trama de las cosas normalmente son los grandes berenjenales, porque es lo más interesante, pero eso no quita que esto es un viaje muy largo y que yo paso muchas horas por asfalto y sobre todo, más que por asfalto, por caminos de tierra rápidos, a los que... ¿Cómo está esto, no? En los que a mí pues me gusta dar las gas. Yo soy motorista desde los 19 años, ininterrumpidamente, siempre he tenido moto y a mí pues me gusta manejar moto montar en moto en cualquier terreno, ¿no? Entonces también me gusta darlo. Y digo todo esto porque es verdad que hay una especie de ola de pensamiento en estas 2 o 3 semanas que llevamos con esto, de gente que pensaba que iba a irme a una cosa radicalmente pequeña, ¿no? Y cuando hablamos de motos pequeñas y muy ligeras como posibles candidatas, un modelo con el que habéis especulado mucho es la CFR 300, moto que usa mi amiga Norali, que pesa 153 kilos, tiene un motor de 286 centímetros cúbicos y 27 caballos de potencia. A raíz del viaje con Norali, ¿no? Con Itchy Boots, que ella va con esta CRF 300, perdón. Para mí, que llevo mucho más carga que ella y que peso mucho más y que me gusta darle, pues obviamente se queda muy pequeña, ¿no? O sea, esa moto descartada. Dentro de ese nicho, de ese sector de motos pequeñas, sí que hay 2 motos que han salido poco, pero han salido, que, bueno, podrían tener sentido, ¿no? 2 motos similares y que quizá tendrían algo de sentido serían la AJP PR7, que probaron Isaac y Charlie en Twin Trail y quedaron encantados, que tan solo pesa 157 kilos, un motor de 600 centímetros cúbicos y una potencia de 60 caballos. Y por otro lado, la Husqvarna 701, moto que tiene mi querido amigo Majes, de la que habla maravillas, que pesa 147 kilos con un motor de 700 centímetros cúbicos y 74 caballos. Estas 2 motos son, o sea, lo más cercano de una moto de trail hacia enduro. Y serían 2 posibilidades bastante reales, pero creo, igual me confundo, pero yo creo
que tendría que bajar bastante el equipaje, porque no sé si ese subchasis aguantaría con mis 70-75 kilos de carga, y ese equipaje, aunque lo voy a intentar reducir siempre, no va a bajar mucho por todo lo que llevo, pues sobre el camping, todo lo que llevo para la productora, digamos, o sea, para grabar el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas dos pues también se descartan por eso, ¿no? Aparte que yo creo que son un poco más incómodas de asiento y todo eso para largas distancias, ¿no? Y para terminar con esta categoría de motos más pequeñas, otra que ha salido en bastantes apuestas es la Royal Enfield Himalaya. Moto que pesa 183 kilos, tiene un motor de 400 centímetros cúbicos y 24 caballos de potencia. Es una moto que por confort valdría, por berenjenales, igual me confundo, pero cambiándole la suspensión, yo creo que también valdría, es decir, pues se puede meter por cualquier sitio, pero obviamente se queda muy corta de motor. Y insisto, yo estoy acostumbrado a darle gas a la moto en determinados momentos y me gusta, y es parte de mi vida, y yo estoy aquí para intentar tener la moto que me dé más felicidad en diferentes ambientes. Digamos que toda esa posibilidad de que fuera una moto especialmente pequeña queda completamente anulada. También ha habido otra ola de pensamiento, por decirlo así, de muchos y muchas que pensabais que me iba a ir a una moto mayor, a las denominadas Maxi Trail. En este segmento la reina es la 1250 de BMW, la GS. No, la reina de las Maxi Trail. Descartando la GS 1250 de BMW, porque ya he dicho que me despido de la marca, en este segmento tendríamos 5 candidatas. La multiestrada de Ducati, la Triumph Tiger 1200, la KTM 1290 y dos motos que sí han salido en las apuestas. Por un lado, la Africa Twin, con 227 kilos, un motor de 1087 centímetros cúbicos y 100 caballos de potencia. La Africa Twin de Honda, que mucha gente ha pensado que me iba a ir un poco relacionado, que yo empecé con Honda, empecé con una Honda Varadero, pero cierto es que hace mucho tiempo de aquello y han cambiado muchas cosas, ¿no? La Africa Twin pesa, creo que son cerca de 230 kilos. Y por último, la Harley Davidson Panamericana, con 245 kilos de peso, un motor de 1200 centímetros cúbicos y 150 caballos. No sé cuál es la relación de ideas para pensar que me iba a ir a una moto tan grande, ¿no? Yo creo que estas motos, tanto la Africa como la Harley y todas las demás, están un poco por encima de lo que yo busco. Yo siempre he viajado con el siguiente segmento, que son las denominadas trail medias, ¿no? Mi BMW 800 creo que ha sido pues una moto buque insignia de este segmento desde siempre. Es verdad que la 850 se fue ya un poco más casi hacia Maxi Trail en peso, especialmente la Adventure que yo tenía, por eso me fui otra vez a la 800, pero ese digamos que es el segmento en el que está el kit de la cuestión, y esta moto que hay debajo de esa lona pertenece a ese segmento que son las trail medias. ¿Cuál será? Pues pensemos, ¿cuál puede ser? ¿Lo ves claro o no? No tiene nada claro. Nada. En este segmento de las trail medias, pues habrá más, seguro que hay más, pero yo lo voy a reducir a 6, a las únicas que sería posible que estuvieran debajo de esa lona, ¿no? Y las voy a enumerar por orden un poco de lo que vosotros habéis creído que va a ser. Los que más habéis dicho, la que más habéis dicho, sin lugar a dudas, es la KTM 890. Aquí tenemos la reina de la caña off-road, básicamente, Sí. 890 Rally. La opción más repetida, es decir, la moto que más pensáis que puede ser, es la KTM 890 Rally, que pesa 196 kilos. Tiene un motor de 889 centímetros cúbicos y 105 caballos de potencia. Moto que conozco, bueno, bastante bien, la he probado. Mi querido amigo Martín Solana tiene una 790, pero conoce también muy bien la 890 y hemos hablado largo y tendido de esa y de todas las demás, porque es uno de mis asesores, digamos. Después viene, inmediatamente después viene por vuestros pensamientos, la Yamaha Tenere 700. En segunda posición, según vuestras suposiciones, se encuentra la Yamaha Tenere, una moto que pesa 204 kilos, un motor de 690 centímetros cúbicos y una potencia de 72 caballos. Que también la conozco, he rodado con mi amigo Roel, que la tiene, y bueno, la conozco también, podría ser esa.
Después yo creo que por orden hay mucha gente que piensa que puede ser una Aprilia Touareg. Vamos a ir con el review de la Aprilia Touareg 660. En tercera posición, según vuestros pensamientos, se encuentra la Aprilia Touareg, una moto que pesa 187 kilos, que tiene un motor de 660 centímetros cúbicos y 80 caballos de potencia. Moto que también conozco porque la tienen en Twin Trail, y tanto Isaac como Charlie, que son amigos y mis súper asesores en todo esto, les encanta esa moto y podría ser esa perfectamente. Después, por lo que pensáis vosotros, podría ser una Husqvarna Norden, la 901. Después tendríamos esta moto, la Norden de Husqvarna, moto que pesa 204 kilos con un motor de 890 centímetros cúbicos y 105 caballos de potencia. Es una moto bastante reconocida de estas trail medias. Después podría ser una Ducati Desert. Ya la tenemos aquí, ya la hemos probado. La siguiente candidata, según vuestras apuestas, sería la Desert de Ducati, que pesa 202 kilos, tiene un motor de 937 centímetros cúbicos y una potencia de 110 caballos. Y por último, de las que podrían ser, sería una Triumph Tiger 900. Triumph Tiger 900 Rally. Y por último, la que es menos probable según vosotros, sería la Triumph Tiger 900, que pesa 196 kilos, tiene un motor de 888 centímetros cúbicos y una potencia de 95 caballos. Esas son las 6 candidatas a estar debajo de esa lona. ¿Y cuál será? Pero es justo... No, Calla. no. No. Mira, desde que se empezó a hablar de este modelo, hace ya tiempo, hasta que salió al mercado, yo siempre lo miré con ojos bastante curiosos. Totalmente a nivel aficionado, porque yo era embajador de BMW y no tenía ninguna intención de moverme, ni mucho menos. Lo que pasa es que a principio de este año, en BMW Motorrad de España, hubo una serie de cambios que de alguna forma motivaron la posibilidad de llamar a otras puertas. Digo BMW Motorrad de España porque a nivel global y a nivel Latinoamérica nunca he recibido apoyo ninguno de la marca, a excepción, por supuesto, de todos los concesionarios que siempre me tratan muy bien a nivel personal, pero no como marca. Entonces, pues tampoco pasa nada, podría haber seguido en BMW sin ningún problema, pero entre unas cosas y otras motivaron que yo llamara a otras puertas. Y aunque miré otras motos y otras marcas, a la única que realmente llamé así como a porrer la puerta era esta moto porque me gustaba mucho, ¿no? Fue tanta mi curiosidad e interés por esta moto que durante la etapa 20 y en total secreto volé a España para probarla. Nunca os dije nada, pero en secreto durante la etapa 20 volé a España para probarla. No solo la probé y me gustó mucho, sino que me la llevé en furgoneta a escondidas a Twin Trail para que Isaac y Charlie, mis amigos asesores y que saben mucho más de motos que yo, la probaran y me dieran el visto bueno. El problema es que tú no quieres que te vea el público y allí tienes público. Me lo dieron y me volví no solo muy contento con la moto, sino también y especialmente con la marca. Porque al final yo voy a ser embajador de la moto que lleve y pues me tengo que sentir identificado con la marca y también y especialmente yo creo que con el proyecto. Es decir, yo me dedico a viajar por el mundo en moto, por caminos complicados, aventura, todo eso. Entonces, pues a mí no me gusta estar cambiando de modelo ni de marca todo el rato, necesito a alguien, una empresa que tenga un poco de un proyecto a largo plazo en ese nicho, en ese segmento que es el que yo hago y el que creo que os gusta a casi todos vosotros. Y esta marca, digamos que lo tenía todo. A partir de ahí, pues algún día os contaré cómo fue todo en detalle, pero la conclusión es que a partir de ahora voy a viajar con la moto que está debajo de esa lona. Y yo creo que ya no le puedo dar más bola al asunto, ¿no? Ya solo queda destaparla. ¡Qué nervios! ¿La destapo ya o no? ¿La destapo?
Grazie mille Ducati. No sabéis qué ilusión tengo y qué orgulloso estoy de que me hayáis hecho un hueco en este proyecto que se llama Ducati Desert y que va mucho más allá de una moto. La verdad es que gracias también al resto de patrocinadores. Hay nuevo equipamiento, por cierto, que lo veremos en los próximos capítulos. Y gracias, por supuesto, a la audiencia, que sois los que hacéis que esto sea posible, a mis patronos, en especial, que apoyáis para que esta modesta serie, que sigue siendo doméstica, pero que al final ya somos 7 en el equipo sin igual, y que gracias a ellos es la única forma de conseguir que haya casi todos los domingos capítulo. El viaje, por lo demás, va a seguir siendo lo mismo. Ahí hay unos neumáticos de taco que voy a poner mañana mismo, instalaré las cámaras y arrancaré. Primero Centroamérica, lo que me queda, y después Sudamérica. Con la misma esencia de siempre: berenjenales, lugares espectaculares, buenos caminos y sobre todo encontrar gente que nos cuente historias que nos emocionen y que merezca la pena conocer. Nada más, el domingo que viene no hay capítulo, es literalmente imposible, estoy completamente al día, la moto no se podía ver, así que mañana empiezo a grabar el primer capítulo de la etapa 21, que será, insisto, no el domingo que viene, sino el siguiente. Y el domingo que viene, si encuentro una conexión medio decente, sí me gustaría hacer un directo, contestando a lo que queráis. Cómo ha sido el cambio de moto, por qué, las razones, primeras impresiones con la Ducati, que ya la habré manejado más, y casi seguro que será otra vez benéfico para Carmen. Mirad, no sé si os habéis enterado, pero ha habido un huracán en El Salvador que ha arrasado mucho. A Carmen y a su familia les han tenido que evacuar. Hemos ya enviado un dinero de adelanto para que pues sobreviva y pueda estar estos días bien, pero está siendo tantísimo el dinero que está llegando que he retomado un poco la idea inicial. Es decir, vamos a intentar hacer o comprar un terreno y hacerle una casa, o comprar una casa con terreno, es decir, darle una estabilidad ya para toda su vida, tanto a ella como a su familia. Gracias a todos una vez más. Hasta aquí el esperadísimo vídeo de mi nueva moto. Espero que os haya gustado y nada, gracias también a todos los youtubers de los que he utilizado contenido, que estáis ahí haciendo reviews de motos y todos, casi todos sois colegas, por no decir todos. Os mando un saludo a todos, gracias por vuestro contenido. Nos vemos pronto con el capítulo 1 de la etapa 21. Gracias.